Bienvenidos al podcast de El Comentario realizado por Agustín Sancho Cubero. La guerra en Ucrania, que estalló en toda su magnitud el 24 de febrero de 2022 con la invasión rusa a gran escala, no puede entenderse únicamente como un conflicto aislado entre dos naciones vecinas. Desde un punto de vista realista, este enfrentamiento es una manifestación clásica de las dinámicas de poder que han definido las relaciones internacionales durante siglos. En el marco del realismo político, las acciones de Rusia, Ucrania y las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos y la OTAN se explican por intereses estratégicos, la búsqueda de seguridad y el mantenimiento o expansión de la influencia geopolítica en un sistema internacional anárquico donde no existe una autoridad superior que imponga orden. Este análisis, desprovisto de idealismos o narrativas moralizantes, se centra en los hechos, las capacidades materiales y las motivaciones egoístas de los actores involucrados. El origen del conflicto tiene raíces profundas en la reconfiguración del orden europeo tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Rusia, como heredera del Imperio Soviético, perdió gran parte de su zona de influencia en Europa del Este, un área que históricamente había considerado esencial para su seguridad. Ucrania, con su posición geográfica estratégica, su acceso al Mar Negro y su vasto territorio fronterizo con Rusia, se convirtió en un punto de fricción inevitable. Desde el realismo, la seguridad de un Estado depende de su capacidad para evitar amenazas en sus fronteras inmediatas, y para Rusia, una Ucrania alineada con Occidente representaba una línea roja intolerable. La revolución del Maidán de 2014, que derrocó al presidente prorruso Viktor Yanukovych y acercó a Ucrania a la Unión Europea y la OTAN, fue percibida por Moscú como un avance directo de una coalición hostil en su esfera de influencia tradicional. La anexión de Crimea en 2014 y el apoyo ruso a los separatistas en el Donbass fueron movimientos calculados para contrarrestar esta percepción de amenaza. Crimea, con su base naval en Sebastopol, es un activo militar crítico que asegura la proyección de poder ruso en el Mar Negro y más allá. El Donbass, por su parte, ofrecía una zona tampón y una palanca de presión constante sobre Kiev. Desde un lente realista, estas acciones no responden a un deseo expansionista irracional, sino a una lógica de supervivencia estatal. Rusia buscaba mantener un equilibrio de poder regional frente a lo que veía como un cerco occidental cada vez más estrecho. La invasión a gran escala de 2022, sin embargo, marcó un giro audaz y arriesgado en la estrategia rusa. Vladimir Putin, consciente de la debilidad relativa de Ucrania y de la aparente división entre los miembros de la OTAN tras años de tensiones transatlánticas, apostó por una operación militar rápida que doblegara a Kiev y reafirmara el dominio ruso en su extranjero cercano. El cálculo era claro. Una Ucrania neutral o subordinada evitaría la consolidación de un flanco hostil y enviaría un mensaje disuasorio a otras exrepúblicas soviéticas y a Occidente. Sin embargo, este movimiento subestimó tanto la resistencia ucraniana como la cohesión occidental, revelando los límites del poder ruso y las fallas en su inteligencia y planificación militar. Ucrania, por su parte, no es un actor pasivo en este tablero. Desde una perspectiva realista, su alineación con Occidente no es solo una cuestión de valores democráticos, sino una estrategia pragmática para garantizar su supervivencia frente a un vecino mucho más poderoso. La ayuda militar masiva de Estados Unidos y sus aliados, armas avanzadas como los HIMARS, drones y misiles antitanque Javelin, ha permitido a Ucrania no solo resistir, sino contraatacar con éxito en regiones como Kharkov y Gerson. Sin embargo, esta dependencia también refleja su vulnerabilidad. Sin el respaldo occidental, su capacidad para sostener la guerra sería mínima. El realismo nos recuerda que las alianzas no son actos de altruismo, sino de conveniencia mutua. Para Estados Unidos y la OTAN, apoyar a Ucrania es una forma de debilitar a Rusia, un rival sistémico, sin arriesgar directamente sus propias tropas. El papel de las potencias occidentales en el conflicto es igualmente revelador. La OTAN, liderada por Estados Unidos, ha visto en la guerra una oportunidad para revitalizar su propósito tras décadas de cuestionamientos sobre su relevancia. La expansión hacia el este, que comenzó en los años 90 con la incorporación de países como Polonia y los estados bálticos, siempre fue vista por Rusia como una provocación. Desde el realismo, esta expansión no responde a un ideal democrático, sino a la lógica del poder, consolidar una esfera de influencia que limite a competidores potenciales. La guerra en Ucrania ha acelerado este proceso, con Finlandia y Suecia abandonando su neutralidad histórica para unirse a la alianza,
Un cambio que refuerza el flanco norte de la OTAN pero también intensifica la percepción rusa de cerco. Las sanciones económicas impuestas a Rusia son otro instrumento de esta lucha por el poder. Occidente ha buscado asfixiar la economía rusa, cortando su acceso a los mercados financieros globales y restringiendo la exportación de tecnología clave. Sin embargo, el impacto ha sido mitigado por la resiliencia de Rusia, que ha redirigido sus exportaciones energéticas hacia China e India y ha fortalecido su autosuficiencia en ciertos sectores. Esto demuestra una verdad realista: el poder económico es tan crucial como el militar, y los estados adaptan sus estrategias para sobrevivir en un entorno hostil. A nivel militar, la guerra ha evolucionado hacia un conflicto de desgaste. Rusia, tras fracasar en su objetivo inicial de tomar Kiev, ha concentrado sus esfuerzos en el este y el sur, buscando consolidar ganancias territoriales en el Donbass y crear un corredor terrestre hacia Crimea. Sus tácticas: bombardeos masivos de artillería, ataques a infraestructuras críticas y movilización de reservistas, reflejan una apuesta por la fuerza bruta sobre la precisión. Ucrania, en cambio, ha adoptado una estrategia más flexible, aprovechando la movilidad de sus fuerzas y el apoyo tecnológico occidental para infligir pérdidas significativas. Sin embargo, ambos lados enfrentan límites materiales. Rusia lucha con sanciones y desgaste logístico, mientras Ucrania depende de un flujo constante de ayuda externa que podría flaquear si el apoyo político en Occidente se debilita. El futuro del conflicto es incierto, pero el realismo ofrece algunas proyecciones. Rusia no puede permitirse una derrota total sin perder credibilidad como gran potencia, lo que sugiere que buscará retener al menos parte de sus ganancias territoriales. Ucrania, respaldada por Occidente, tiene incentivos para prolongar la guerra mientras pueda recuperar terreno, pero su capacidad depende de factores externos que escapan a su control. Las negociaciones, si llegan, no serán un triunfo de la diplomacia idealista, sino un compromiso forzado por el agotamiento mutuo y las presiones estratégicas. Cualquier acuerdo reflejará el equilibrio de poder en el momento de la firma, no una justicia abstracta. A nivel global, la guerra ha reconfigurado las dinámicas de poder. China, sin involucrarse directamente, ha observado con interés cómo Rusia desafía a Occidente, fortaleciendo su propia posición como contrapeso en un mundo multipolar. Países no alineados, como India o Turquía, han aprovechado la situación para maximizar sus propios intereses, negociando con ambos bandos. El realismo nos dice que no hay bandos buenos o malos en este juego, solo actores persiguiendo su supervivencia y ventaja en un sistema donde el poder dicta las reglas. En conclusión, la guerra en Ucrania es un microcosmos de las tensiones que definen el orden internacional. Rusia busca seguridad y hegemonía regional, Ucrania, supervivencia y autonomía, Occidente, contención de un rival y preservación de su influencia. Ningún actor actúa por altruismo, y el resultado dependerá de quien pueda proyectar más poder, militar, económico y político, en el momento decisivo. El conflicto, lejos de ser una aberración, es una expresión cruda y predecible de la lucha eterna por el dominio en un mundo sin árbitro.